exegética, un aspecto positivo, sino que también tiene que hacerse una correlación con la afectación o posible afectación de derechos fundamentales de las personas. Eso parte de la estructura fundamental del Estado. A ver, Diego. Aquí tengo el preámbulo, lo leo. Sí, señor, ¿qué nos dice el preámbulo? Preámbulo, el pueblo de Colombia. En el ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorias a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. ¡Ajúa! Entonces, vemos en el preámbulo de la Constitución un breve resumen de lo cual es la finalidad del Estado y cuál es, sin más, esa finalidad del Estado. Asegurar que aspectos claves relacionados con esa condición humana de la persona, que son la vida, el trabajo, la justicia. Miren que aquí habla ya de principios, ¿sí? De valores, la libertad, la paz, ¿sí? Y en ese sentido ya se empieza a hablar de ese catálogo de principios fundamentales, la organización del Estado de Colombia, cuáles son uno de los fines esenciales del Estado, ¿sí? Resguardar esa integridad y la convivencia, pero nos habla de un principio importante y es la justicia. Por eso el derecho es relacionado con justicia, pero es que la justicia también tiene inmersos valores, principios de buena fe, de solidaridad, de equidad, ¿sí? Y en ese sentido, de ahí se extrae todo ese catálogo de derechos y obligaciones administrativos, es decir, esa correlación entre el Estado y los particulares, ¿sí? Ese ejercicio, esa organización estatal, por ejemplo, las funciones de los ministerios, las funciones de las entidades públicas para garantizar la prestación de servicios públicos en el Estado, esas empresas de servicios públicos, ¿sí? En las que van inmiscuidas esa prestación de servicios entre el Estado y los particulares, ¿sí? Instituciones de carácter pública, cuando hay una afectación, ¿sí? Cuando hay de pronto un punible, inclusive, ¿sí? Cuando hablamos de un derecho penal en la que está inmersa, por ejemplo, las facultades de la Fiscalía para investigar, para buscar delitos, para judicializar, ¿sí? Ahí hablamos de un derecho netamente público. ¿Qué quiere decir? En las que necesariamente se da la intervención de un ente público. ¿Y cuáles son los entes públicos? Aquellos que hacen parte de esa estructura del Estado, ¿sí? El órgano legislativo, la rama ejecutiva, ¿sí? La rama legislativa, la rama judicial, los juzgados, todos los que prestan un servicio esencial de carácter público frente a los particulares. ¿Y qué encontramos de su clase en este derecho público? El derecho administrativo, el derecho penal, ¿sí? Pero a contraposición de este derecho público está el derecho del común, el derecho de las personas. Cuando yo me levanto y pago el pasaje, cuando yo voy a hacer un contrato de compra y venta, quiero comprar el inmueble, ahí ustedes ven que ahí no interviene ninguna entidad pública. Cuando viene el gota a gota y me presta, ¿sí? Cuando yo me quiero cambiar el nombre, cuando yo no quiero Juana, pero quiero ser Juan, ¿sí? Cuando yo voy a la escuela y pago, puede ser una entidad privada, ¿sí? Ahí hay una particularidad y es que estamos hablando de personas, ¿sí? De particulares versus particulares. Hay controversias entre los particulares y es que el ser humano es conflictivo desde nacimiento, entonces
desde que nace está peleando, entonces siempre vamos a ver controversias entre particulares y particulares. No interviene el Estado, pero hay una correlación entre el derecho privado y el derecho público, y es que frente a estas relaciones, claramente en algunas regulaciones normativas el Estado público, el derecho público tiene que intervenir, el Estado tiene que intervenir, ¿sí? Y hacer un control, como por ejemplo en un contrato de compra y venta. Si bien es cierto, A y B se ponen de acuerdo para celebrar un contrato, no es menos cierto que eso tienen que hacerlo ante una entidad pública que es una notaría, ¿sí? Y que de una u otra manera tiene que pagar unos impuestos y tienen que, por ejemplo, registrarse en una oficina de instrumentos públicos. Entonces, ahí hay una regulación normativa estatal que va a tener una injerencia en esta relación entre los particulares. ¿Sí? ¿Me ha quedado claro? ¿Sí me sigue? O sea, sí, básicamente la entidad particular o sea, la entidad gubernamental entre cosas particulares simplemente sería supervisar y ver que todo se haga de acuerdo a la ley. Claro, entonces el derecho público ejerce cierto control frente a las actuaciones de los particulares, que si bien es cierto parte de una relación en los que solamente intervienen particulares, pero no es menos cierto que en algunas ocasiones o inclusive frente a judicializar esos casos interviene una entidad pública. Es la única forma en que se puede ver esa relación entre el derecho privado y el derecho público. Ejemplo del derecho privado, el derecho civil, que es lo que nosotros estamos dando, en la que una de las de los principales litigios que se conocen en el derecho civil están inmersos entre un particular y un particular, es decir, entre las mismas personas, la misma sociedad. No interviene el Estado, ¿sí? Pero es una relación o litigios entre particulares. El derecho laboral puede considerarse en ciertos aspectos un derecho privado porque en el derecho laboral es una relación entre particulares, pero derivado de un contrato o de una relación laboral. Lo mismo ocurre con el derecho mercantil, en los que en el derecho mercantil está basado en la regulación de personas naturales y jurídicas que ejercen actividades que son consideradas en el ordenamiento jurídico colombiano como mercantil o comerciales, ¿sí? Las sociedades mercantiles. Todo esto son un conjunto de interacciones entre particulares, de las que se pueden derivar conflictos internos, pero de que de una u otra manera el Estado puede intervenir para regular esas relaciones entre los particulares, ¿sí? En el derecho privado, entonces, encontramos nuestra materia, que es el derecho civil. A ver, dentro de las tareas estaba, ¿qué es el derecho civil? ¿Quién encontró un término sobre qué es el derecho civil? A ver. ¿Quién hizo la tarea? A ver, Dylan. Y luego Diego. Profe, el derecho civil es una rama del derecho privado que regula las relaciones personales y patrimoniales entre individuos, cubriendo áreas como la persona, la familia, los bienes, las sucesiones, las obligaciones, los contratos, y su origen remonta al derecho romano y se encarga de los aspectos de la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad jurídica en la sociedad. Vamos a leerlo otra vez. A ver, compañero Dylan, a ver. El derecho civil es la rama del derecho privado que regula las relaciones personales y patrimoniales entre individuos, cubriendo áreas como la persona, la familia, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Su origen se remonta al derecho romano y se encarga de los aspectos de la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad jurídica en la sociedad. Entonces, nos habla de un primer aspecto. Esto que, bueno,
los demás, vamos a empezar los demás compañeros. Diego y Martín. Wilmer. Creo que estaba Sí, primero señor. Diego. El derecho civil, como ya usted lo anotó en algunas ocasiones, nace históricamente del derecho romano, especialmente del corpus iuris civilis de Justiniano, ¿no? Y fue consolidado en la codificación moderna con el Código Civil francés de 1804, el llamado Código Napoleónico, que ese código es el que inspira la mayoría de los códigos civiles en América Latina, incluyendo el colombiano, y eso lo hemos mencionado. Usted nos los ha mencionado. Entonces, su carácter es universal y es general, pues regula las situaciones jurídicas comunes a todos los individuos, sin importar su actividad económica, profesional. Entonces, mientras el derecho mercantil regula a los comerciantes, el derecho laboral regula la relación entre trabajador y trabajador y empleador, el derecho civil es la base aplicable a cualquier persona en su calidad de ciudadano o de particular, ¿verdad? El derecho civil, como bien lo mencionó el compañero, regula las 4 grandes dimensiones de la vida jurídica, que son la personalidad y el estado civil, la familia, los bienes y los derechos reales, las obligaciones, las sucesiones, ¿verdad? Pero tiene también unos principios rectores, que es, por ejemplo, la autonomía de la voluntad. Es decir, las personas son libres de contratar y disponer de sus bienes dentro de los límites de la ley. Lo que usted mencionaba, la buena fe, que es que toda relación jurídica debe regirse por confianza y honestidad. Y la igualdad jurídica, donde todos tienen la misma capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones, y la responsabilidad patrimonial universal, que quien contrae obligaciones responde con todos sus bienes presentes y futuros. Y también tiene unas funciones, que es ordenadora, es protectora, protector, ordenador. El derecho civil es ordenador, es protector, es supletorio. Es decir, ordenador que organiza las relaciones, ¿verdad? Las relaciones básicas de convivencia social. Protector que garantiza derechos fundamentales, como la vida, la integridad, la familia. Supletorio que se aplica cuando otras ramas del derecho no contemplan la situación. Histórico-cultural que refleja la concepción de la persona, la familia y la propiedad en cada época, ¿verdad? Ese es mi aporte. Bueno, gracias, Diego. A ver. Bueno, lo que yo investigué es que el derecho civil, bueno, ya como todo lo demás ha dicho, el derecho civil es una rama del derecho que regula las relaciones privadas entre personas, tanto físicas como jurídicas. Se centra en temas como contratos, propiedad, familia, sucesiones, obligaciones y responsabilidad civil. Y su importancia radica en que establece el marco legal para la convivencia pacífica y el funcionamiento de la sociedad en aspectos cotidianos de la vida de las personas. Entonces, como claramente lo han reseñado sus compañeros, el derecho civil parte de una relación entre individuos, entre personas que pueden ser personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? De ahí, de una u otra manera, surgen regulaciones respecto de esas personas naturales y jurídicas que están relacionadas con qué, con los bienes, el patrimonio, las obligaciones, contratos, familia, sucesión. Y todas estas relaciones parten de un componente principal, y es esa formación entre establecidas para resguardar derechos y derechos particulares de los individuos, es decir, conflictos entre los individuos, que no necesariamente interviene una entidad estatal que ejerce un control constitucional en ciertos aspectos, como por ejemplo cuando se realiza ese control constitucional en el artículo 42,
de la familia, ¿sí? A ver, leamos el artículo de la Constitución Nacional que regula el tema de la familia. A ver, ¿quién nos hace el favor y lee el artículo 42 de la Constitución Nacional? Profe, el artículo 42 dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley. Y la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Entonces, vemos que ese artículo abarca varios supuestos de hechos relacionados con circunstancias o derechos fundamentales de las personas, es decir, de los individuos, específicamente en lo que tiene que ver con el tema de familia, los derechos y obligaciones. Pero aquí surge, y desde aquí se empieza a hablar de una controversia, y es que desde el derecho romano, las sociedades del derecho romano en el que el pater familia era el que ejercía un control pleno en la familia, era el cabeza del hogar, en la que las mujeres tenían muy poca voz para tomar ciertos tipos de decisiones, inclusive en temas de la sucesión. El pater familia era quien tomaba la decisión quiénes iban a heredar, cómo se iba a constituir la familia, ¿sí? No se hablaba o era algo inconcebible hace años atrás hablar de familias entre parejas del mismo sexo, ¿sí? Inclusive hablar de maternidad subrogada, hablar de aborto, hablar de que si yo no quiero tener hijos, eso es un tabú en las sociedades pasadas, el no tener hijos, el realmente no constituir un tipo de familia, y si yo quiero que mi familia solamente sea yo, o que mi familia esté constituido por, no sé, dos parejas del mismo sexo, una pareja del mismo sexo, ¿sí? En ese sentido, esos derechos y obligaciones han sido tan amplios en el sentido de que ha sido necesario ampliar ese catálogo de protección, pero como lo decía Robert Alexis, ponderado en otros derechos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, surge un inconveniente de ese artículo 42 en el sentido de que ya se empiezan a ver conflictos, pero todo esto va relacionado con los cambios de la sociedad, ¿sí? Con los cambios, porque pues la sociedad de 1991, hablar en 1991 de protección de parejas entre el mismo sexo era algo que iba en contra de la religión, en contra del cristianismo, que para el derecho español era relevante e importante, un punto clave y el papel de la iglesia, ¿sí? Entonces hablar de esos temas era inconcebible, con lo que necesariamente por el cambio de las condiciones de la sociedad ha sido necesario hacer un balance, una ponderación entre otros derechos fundamentales para poder resolver ciertos temas que van
descritos o que van y en los que están relacionados particulares frente a la lesión de sus derechos fundamentales, como por ejemplo la Constitución de la Familia. Si nos vamos al artículo 42 de la Constitución Política, ahí nos habla que la familia se forma la decisión por vínculos de la decisión libre de un hombre y una mujer. Esto aquí ha generado diversos conflictos porque esto es una normatividad que surge de 1991, pero por los distintos cambios sociales, el nuevo concepto de familia no se adapta a esa decisión libre de un hombre y una mujer, por lo que ha sido necesario que esta protección constitucional sea analizada a la luz de otros derechos fundamentales. Y es ahí entonces donde se ve esa relación entre el derecho privado y el derecho constitucional. Porque si bien es cierto, el hecho de formar una familia y de tener derechos y obligaciones va intrínsecamente relacionados con litigios en los que se ven inmersos particulares, muchas veces puede lesionar derechos fundamentales que ha sido el fin del Estado, resguardar las condiciones necesarias para que las personas vivan dignamente, y eso está relacionado con otros derechos que protege el Estado, como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿sí? Porque también se ha hablado de esa protección en la que las parejas del mismo sexo tienen inclusive el mismo derecho de contraer matrimonio, de afiliarse a una EPS, de afiliar el esposo a su pareja, ¿sí? Entonces todo eso ha sido un cambio relevante entre esa relación entre un derecho privado y el derecho público o un derecho constitucional. A ver, Sasha. Otra parte que también quería agregar sería que anteriormente solamente heredaban los hijos de ese matrimonio. Los hijos extramatrimoniales no estaban incluidos. Y vi poco que ahora son reconocidos los hijos de otros matrimonios, tienen la misma potestad y el mismo derecho que los hijos de dentro del matrimonio. Claro, entonces también en temas de sucesiones, es que nosotros estamos frente a una codificación de 1873, una codificación que en muchos supuestos no se adapta a los cambios sociales y a la realidad social. Y de aquí en adelante ustedes van a estudiar una codificación en la que no se sorprendan si ven términos de pronto que fueron usados y los que han sido necesarios ese control constitucional, como por ejemplo en temas de sucesiones, cuando se habla de derechos de los hijos extramatrimoniales, ¿sí? Que hoy en día simplemente se hace esa distinción entre descendientes. Ya no hay una distinción entre hijos extramatrimoniales, hijo ilegítimo, hijo legítimo, ¿sí? Sino que todos son descendientes, ¿sí? Para evitar ciertos tipos de interpretaciones erróneas y que vulneren derechos como la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También se ha buscado proteger el derecho a la vida, como por ejemplo en temas del aborto, de la eutanasia. Sí, entonces, miren que ha sido necesario que en estas relaciones en las que están inmiscuidos particulares, si bien es cierto, emerge algo importante, que es uno de los principales fines del derecho privado, y es el ejercicio de derechos y obligaciones. Pero ese ejercicio de derechos y obligaciones tiene que ir en armonía con ese catálogo de derechos fundamentales, o de una u otra manera la relación entre la protección estatal con ese ejercicio de derechos y obligaciones de las personas, de los individuos, ¿sí? Y en ese sentido, por eso ha sido necesario realizarse algunos cambios en temas como de sucesión, de la familia, del matrimonio, ¿sí? Anteriormente no era posible que las parejas del mismo sexo contrayeran matrimonio, ni que se estableciera un régimen patrimonial. Es decir, luego del matrimonio se establece un régimen patrimonial en la que el matrimonio es un fondo común, ¿sí? Y ese régimen patrimonial no estaba legítimo, no estaba definido también para las parejas del mismo sexo. Esa constitución de la sociedad patrimonial, de la sociedad conyugal. Por lo que
fue necesario que se hicieran distintos controles y aquí en donde entonces la parte constitucional y el Estado constitucional, a través de sus órganos superiores como la Corte Constitucional, ha hecho una labor importante. Por eso de aquí en adelante, cada artículo que nosotros leamos en el código lo vamos a relacionar con criterios auxiliares del derecho. Porque les había dicho que el principal criterio de interpretación del derecho es la ley. Pero a veces la ley no es suficiente, ¿sí? A veces la ley simplemente es lo que está escrito y puede llegar a vulnerar ciertos tipos de situaciones o no se adapta a una situación. Hay casos en los que se consideran, como hablaba Hart, de casos difíciles, es decir, casos que por más que uno quiera buscarlo en la norma, no lo va a encontrar. Supuestos de hechos, por ejemplo, llega a su cliente, a su oficina un cliente y le explica cierta conducta o cierto tipo de protección de su derecho y obligación que usted no va a encontrar en el código, pero que tiene que relacionarlo también con una protección en un criterios auxiliares. Y entonces la doctrina ha hablado de criterios auxiliares, ¿como qué? Como la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, ¿sí? Y entonces, si bien es cierto, el criterio fundamental para interpretar la norma es la ley, existen otros criterios auxiliares, como la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Todo lo que hemos visto hoy, que ha dicho Kelsen, que ha dicho Dworkin, que ha dicho doctrinantes importantes, que ha dicho Hart. Vamos al libro de base, vamos a Inestrosa, ¿sí? Lecturas doctrinantes que nos dan un punto de partida sobre una interpretación específica. Esa es la doctrina. Consultar fuentes de otros autores que han planteado o que han reiterado sobre un mismo tema. La jurisprudencia. Como les dije, si nosotros nos vamos al código de 1873, pues lógicamente hay supuestos que no se adaptan a la realidad. Entonces el ejercicio del abogado está en primero consultar la ley, pero acá en Colombia se habla de una fuerza de las cortes, de las altas cortes. Y una de las cortes principales muy apetecida en otros países es la Corte Constitucional. Porque esa Corte Constitucional realiza un control político y constitucional de esas normas jurídicas que están vacías en interpretación, que necesitan una interpretación mucho más amplia frente a un caso específico. Entonces, ese conjunto reiterado de decisiones judiciales por las altas cortes es lo que se denomina la jurisprudencia, un sentido reiterado de decisiones judiciales. ¿Quiénes expiden las decisiones judiciales? Los jueces, los tribunales, las cortes, sobre un mismo tema, es decir, sobre el aborto. Sobre el aborto se viene hablando desde el 2006. En el 2006 se planteó una postura que en ciertos casos el aborto es procedente en tal y tal caso. Luego, en el 2021 se hubo una revolución y entonces procede el aborto no solo en estos casos, sino también en estos casos. Es decir, sobre un mismo tema se han establecido una línea de tiempo de decisiones judiciales. ¿Sí? La costumbre, cuando por ejemplo nos vamos a situaciones que han sido reiteradas en la sociedad y que se pueden tornar generalizadas. Por ejemplo, normalmente un comerciante realiza cierta actividad. Entonces es legal que normalmente se realice esa actividad. Por costumbre se realiza esa actividad. O cuando nos vamos a otras fuentes como son los principios. La buena fe, la justicia, la equidad, ¿sí? Pero principalmente la buena fe. ¿Claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, todo muy claro. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina y la jurisprudencia? ¿Quién me dice? Sí quedó claro, pues.
pues creería yo que la jurisprudencia son lo que es la ley, pues como tal, lo que pide la Corte Constitucional y los otros órganos de la rama judicial, si no estoy mal. Y la jurisprudencia ya sería como la interpretación de las leyes, más que todo, que se le da. Las doctrinas, en este caso, serían por ejemplo, las opiniones y los estudios de algunos juristas, ¿no? Como profesores, abogados, como es el caso que nos ponía la profesora de Kelsen y de sus escritos. Por otro lado, la jurisprudencia serían más las decisiones de los jueces y los tribunales a la hora de resolver un caso, como es la Corte Suprema o la Corte Constitucional. Claro, entonces vemos decisiones de las altas cortes en la jurisprudencia y la doctrina, autores importantes que han realizado sobre ese mismo punto. La próxima clase, entonces, vamos a ver un poco sobre estos criterios auxiliares, cómo interpretamos cada uno, cuál es el ejercicio interpretativo que se hace en cada uno de ellos, pero principalmente aplicados al derecho civil. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Nos puede facilitar los apuntes, por favor? ¿Cuáles apuntes? O sea, sí. Pero yo no sé cómo guardar esto, porque esto es como no sé si le toman fotos. Como un tablero. Sí, esto es un tablero, entonces no, yo soy un poco avanzada. Ok, entonces pues acomódelo para tomarle una foto ahí, porfa. Listo, si no vamos a acomodarlo. Profe, pero al lado de mejorar plan sale un icono que es como cuando uno sale para compartir. Al lado donde está mejorar plan. Al lado de exportar. Ajá. Ah, bien. Bueno. Como PDF y lo envía a Sayoa y ella lo envía al grupo. Anda. Ay, pero no me sale. Si me dejo. No sé si Sayoa confirma que se puede abrir. Le mandé. Es que se lo mandé a Sayoa. Vamos a ver si se lo guardé bien. Ay, no. Creo que no se guardó todo. Sí, profe, la imagen me llegó. Ah, bueno, ahí quedó más o menos. Ahí ya ustedes entonces buscan la costumbre, que fue lo único que no se guardó. Vamos a revisar. Déjenme ver si puedo guardarlo mejor.
Creo que ahí lo guardé mejor. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Para la próxima clase lean un poco sobre los efectos de la ley, interpretación de la ley, para que de pronto vayan un poquito también y les voy a preguntar. ¿Sería efectos de la ley? E interpretación de la ley. Están en los primeros artículos del Código Civil, específicamente eso está con los artículos 27, 25, ¿sí? Y les voy a mandar un link. Un artículo que pueden ir leyendo. Para que ahí se distraigan un poquito. En esta página que es muy buena y ahí ustedes van a encontrar un montón de artículos importantes de reformas. Les dije que el derecho es muy cambiante, entonces normalmente si hoy sale el Código General del Proceso, puede que el otro año ya salga otro código, ¿sí? Entonces siempre tienen que estar actualizados porque pues el derecho es muy cambiante. Entonces sigan esta página, síganla en todas las redes sociales, en Instagram, y ahí ustedes se van a enterar de todas las novedades importantes jurisprudenciales de la Corte, porque acá en Colombia estamos ante un derecho muy de jueces, ¿sí? Está la norma, pero siempre hay interpretaciones que amplían ese carácter de la norma, ¿sí? Entonces, pónganse a tono un poco con el derecho en el sentido para que vayan conociendo cuál es el ejercicio que realizan las altas cortes frente a esa interpretación de los casos, ¿sí? Entonces, sigan esta página que es Ámbito Jurídico, que es muy buena, y ahí ustedes les van a salir un montón de noticias relacionadas con cada una de esas interpretaciones. No hay dudas. Entonces, presumo que no hay, y nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan buen día. Listo, profe, igualmente. Hasta luego.